Bienvenidos a Catequesis Viviente y esperamos que el Señor nos bendiga a todos abundantemente. Como siempre solemos pedirle al Señor que lo haga. ¿Por qué pedimos la bendición? Sencillamente estamos pidiendo la bendición porque recuerden que estamos en un mundo en el que se maldice continua y constantemente. Pareciera que estemos envueltos en una realidad en la que lo negativo es lo que sobresale y muy pocas veces nosotros escuchamos que las personas dicen, Dios te bendiga. Muy pocas veces. Me llamó la atención estos días que iba en el carro, ayer iba en el carro y me pitaban insistentemente, me estaban pitando insistentemente y yo, pero ¿por qué me pitan? Voy en mi carril. Y cuando bajo la ventana para ver, porque había un joven, y cuando bajo la ventana el joven me hace así. Y yo, el Señor te bendiga abundantemente, y me hace así. O sea, me pidió la bendición, y muy raro que te estén pidiendo la bendición de un carro a otro carro, cuando normalmente de un carro a otro carro lo que quieren es estrellarse, chocarte, pasarte, aplastarte o lo que sea, porque por el apuro que venimos. Y entonces pensar en alguien que te pide la bendición, definitivamente que me hizo decir, gracias Señor, gracias, porque en medio de todo lo que estamos viviendo, estamos viendo que se está necesitando de ti. Y si te están pidiendo la bendición, es porque creen en ti. Y creen en el poder tan grande de Dios te bendiga. ¿Ves? Entonces, estamos aquí en Catequesis Viviente y estamos en este tiempo de Cuaresma. Hemos venido hablando de Cuaresma desde el jueves, después del miércoles de ceniza. ¿Sí? Y hemos estado hablando de la Cuaresma porque estamos en el tiempo de Cuaresma. ¿Sí? Y una de las cosas que hemos dicho es que este es un tiempo de gracia. ¿Por qué es un tiempo de gracia? Sencillamente porque es la oportunidad que el Señor nos brinda. ¿Para qué? Para vernos como somos y para hacer las cosas mejores. Para vernos como somos y para hacer las cosas mejores. ¿Por qué? Porque toma en cuenta que ni tú ni yo somos perfectos. Si ustedes conocen a una persona perfecta de carne y hueso en este momento, me avisan para yo ir a prenderle una velita. ¿Sí? Nosotros no somos perfectos y como no somos perfectos, a nosotros quisiéramos ser perfectos y por eso pensamos que siempre tenemos la razón. Pero nuestro deseo de perfección es diferente a la perfección que Dios nos pide. Ahora, ¿qué pasa? Si yo realmente quiero tomar en serio esto de la Cuaresma y quiero hacer las cosas bien, yo tengo que hacer un buen examen de conciencia. ¿Y ese examen de conciencia qué me debe llevar? A darme cuenta cuáles son las cosas que no están bien en mí. Cuando estábamos en los retiros de precuaresmal, en una de las catequesis que estábamos dando, yo decía que todos pecábamos y que teníamos un pecado dominante. Y cuando yo empecé a mencionar los pecados, había una señora que hacía, yo no. En otras palabras, no tenía ni un pecado. Cuando me encuentro con personas así que no tienen ningún pecado y que siempre dicen yo no, yo siempre pienso, ¿no? Si no tienes un amigo que te diga tus defectos, búscate un enemigo que te haga ese favor. ¿Y por qué esto? Porque si realmente queremos cambiar, tenemos que conocer cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fallas. Si yo no sé mis defectos, si yo no sé mis debilidades, si yo no sé mis fallas, ¿cómo voy a cambiar? Entonces muchas veces decimos, a mí me gusta que me digan las cosas. Mentira, eso es mentira. Porque cuando me dicen las cosas, ¿cuál es la primera reacción? Automáticamente mi ego salta. ¿Qué le pasó a ella o qué le pasó a él? ¿Qué se cree? Es lo primero el ego. Porque a nosotros no nos gustan, aunque no nos gustan. Pero si realmente queremos cambiar, necesitamos saber cuáles son nuestros defectos. Ya después de esta primera reacción, viene la segunda reacción. Oye, ¿será que...? Y entonces empezamos a pensar y a analizar si realmente eso que me dijeron es verdad que debo cambiarlo. Pero si lo estoy tomando en serio, si no lo voy a tomar en serio, automáticamente te conviertes en mi enemiga. No, le voy a decir varias veces que tiene orejas de burro. Si te dicen una vez que tienes oreja de burro, tranquilo. Si te dicen 2 veces que tienen oreja de burro, piénsalo. Si te dicen 3 veces que tiene oreja de burro, párate en el espejo y empieza a buscártela. Me busco un sombrero, me lo pongo entonces para no verme las orejas de burro. Ese es el problema. Donde estamos en este tiempo especial que el Señor nos brinda para hacer las cosas diferentes. Pero esto que vamos a hacer diferente no es solamente por 40 días.
Porque si yo lo estoy haciendo ahora, es porque realmente yo estoy tomando en serio mi conversión. Y si lo estoy haciendo ahora, es para que permanezca. Porque lo contrario es como cuando hacemos dieta, y volvemos y repetimos, cuando haces dietas te privas de una cantidad de comida, y el día que dejas de hacer la dieta te comes todo lo que no te comiste en los 3 meses de dieta. Pero esto es como, el tiempo de Cuaresma es como, es preparación, es cierto, pero es como cuando usted se está preparando a una maratón, a una competencia, en el que usted hace ejercicio, viene a la competencia, pero usted no deja de hacer ejercicio, sino que usted se sigue ejercitando porque usted quiere entonces participar en la próxima competencia que va a ser más exigente. Entonces Cuaresma es como, eso que usted está diciendo es como, me preparo, me confieso, empiezo a practicar obras de caridad, porque quiero, una vez que pasa la Cuaresma, seguir el camino de aquel a quien estoy llamado a imitar, que es a Jesús. O sea, no me voy a quedar solamente en los 40 días de Cuaresma y pues ya pasé, ya dejo de ayunar, ya se terminó, ahora vuelvo a mi vida como era antes. Y creo que es ahí donde está el gran to be, el gran meollo del asunto de, no es solamente por los 40 días, es 40 días y más allá. Es por ello que tenemos que tener un verdadero sentido de arrepentimiento, porque como decía la hermana Daira, todos pecamos, todos cometemos errores, entonces yo tengo que saber con certeza y con seguridad que yo soy pecadora y que tengo que arrepentirme de mis pecados, y por eso es que hago un autoanálisis de cómo estoy, cómo me siento, cómo actúo, cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono con Dios y conmigo misma, y encontrar aquellas cosas que no son tan agradables al Señor y que no me hacen bien para mi alma. El riesgo de eso, hermana Mirna, y volviendo al punto de la hermana Daira, es que puede que haga el examen de conciencia, pero me queda en yo culpable, yo porquería, yo miseria, y entonces bajo la cabeza y no quiero mirar más allá. O sea, me quedo solamente en que yo no sirvo y pierdo precisamente la perspectiva del camino. Es descubrirme que soy miseria, sí, pero para mejorar. No quedarme pensando que solamente soy miseria, olvidándome de la misericordia de Dios. Y es que el gran peligro, tú lo acabas de mencionar, el gran peligro es que como queremos ser perfectos a nuestra manera, que alguien nos contradiga, automáticamente se me baja todo. Mi autoestima está en el piso, es que no me quieren, es que cómo me van a decir esas cosas, es que, y voy a buscar 80,000 excusas para mantenerme en la misma posición. ¿Qué fue lo que pasó? No me gustó lo que me dijiste. Entonces, creo resentimiento contigo y ya te conviertes en mi enemigo, porque recuerden que todo lo que tú no quieres aceptar, todo lo que tú rechazas, se convierte en tu enemigo. Y es por eso que tenemos que tener, pues, y que estamos llamados también a la humildad en este tiempo y todos los tiempos, porque podemos caer en los dos extremos, o lo que acaba de decir la hermana Daira, que todo se convierte en mi enemigo, o que yo no tengo, que yo siempre tengo la razón y que como yo digo son las cosas. Entonces tengo que tener ese grado de humildad para reconocer cuál es mi centro y para reconocer que el Señor es el que está allí o debe estar en ese centro, porque si no, entonces en los dos extremos voy a estar yo, o está mi soberbia de que creo que siempre tengo la razón y siempre como yo digo es, o el otro extremo donde pobrecita yo, nadie me quiere, todo el mundo me critica, o todo el mundo habla de mí, o todo el mundo dice que yo siempre me equivoco. Bueno, entonces para eso está el termómetro. ¿Cuál es el termómetro? Mira la cruz. Ahí está el termómetro es la cruz de Cristo. Porque si tú empiezas a ver la cruz de Cristo, te vas a dar cuenta que todo es vano. Y entonces nos diríamos el texto bíblico, vanidad de vanidades y solo vanidad. ¿Me creo más que lo demás? Vanidad. ¿Tengo más que lo demás? Vanidad. ¿Pienso mejor que lo? Vanidad. Que nadie, vanidad. O sea, diga lo que diga, vanidad de vanidades y solo vanidad. Si yo me pongo a ver la cruz de Cristo, me voy a dar cuenta de muchas realidades. Muchísimas realidades. Y entre otras realidades, ¿cómo me voy a dar cuenta? Que el que todo lo tenía, porque todo lo tenía, en la cruz no tuvo nada. El que todos aclamaban y todos aplaudían, en la cruz estaba solo. El que a tantos había ayudado y a tantos había sanado, en la cruz
No tuvo a nadie que le diera una palabra de aliento. Gracias a Dios que estaba la mamá y que estaban unas cuantas mujeres y el apóstol Juan. Pero el resto de la gente, ¿qué hacía? Lo que hace el mundo normalmente cuando las estrellas caen. Abandonar, dejar, desistir, humillar, calumniar, señalar. Y aparentemente el gran fracaso, porque aparentemente, humanamente, es como si fuera el gran fracaso. Por eso cuando una vez me decía un señor que decía no creer, decía, tú crees en un Dios fracasado y tienes el orgullo de llevarlo en una cruz. ¿Qué mérito tiene un crucificado? Ni siquiera saben ustedes lo que significaba la cruz, por eso que la cargas. Y yo en mi ignorancia lo miraba así y decía, ay, pobrecito. ¿Y por qué decía pobrecito? Porque era una persona que se veía que tenía como mucho estudio, económicamente estaba muy bien. Pero de todo el estudio que tenía y toda la economía buena que tenía, sin embargo era tan miserable, tan pobre interiormente, que no podía aceptar que en medio de todo lo que él tenía, la soledad tan grande, el desamor tan grande, la falta de empatía tan grande, era sencillamente porque no tenía a Dios en su corazón. Y cuando tú no tienes a Dios en tu corazón, muchas cosas pasan. Y muchas cosas pasan porque siempre vamos a tener la necesidad de, y siempre vamos a querer añorar algo más, buscar algo más, tener algo más. Y ese algo más es Dios. Solo que, como somos tan modernos, ahora no queremos pensar en Dios, sino que queremos llenarnos de muchas otras cosas, de energía. Y de tantas cosas más. Pero en el fondo, ¿qué hay? En el fondo está la gran necesidad de aquel que nos creó, de aquel que nos hizo para sí, de aquel que nos llamó por su nombre, de aquel que cuando nos estábamos formando en el vientre materno ya nos conocía, de aquel que nos tiene tatuada en la palma de la mano y de aquel que nos dice, tú eres la niña de mis ojos. Esa necesidad tan grande de Dios es lo que hace que desesperadamente estemos buscando, pero como no sabemos y no lo conocemos, entonces nos llenamos ¿de qué? Nos llenamos de vicios, de resentimientos, de enfermedades, porque incluso nos llenamos de enfermedades por esa falta de Dios. ¿Por qué motivo? Porque entonces viene la ansiedad, la desesperanza, el estrés, el S4, el S5, el S6, el 7, 8, 9, 10. Y eso es, no importa cuál sea el estatus social o profesión que usted tenga. Porque usted puede hablar con médicos, puede hablar con profesionales de la salud, puede hablar con sacerdotes, puede hablar con religiosas, puede hablar con consagrados de todo tipo, y resulta que todos estamos en la misma situación, que estamos buscando algo que nos llene, pero estamos buscando en la dirección que no es la correcta. Y en ese buscar, entonces empezamos a encontrar aquello que nos llena, sí, pero que nos llena de más vacío, de más dolor, de más tristeza. Entonces, por eso hay que tener cuidado con todo lo que estamos buscando para llenar ese gran vacío que solamente lo va a llenar Dios. Por eso que en este tiempo hay que fortalecernos en la oración. Cuando tú conoces a una persona, cuando te relacionas personalmente con ella. Porque ahora por las redes sociales puedes tener esos 200,000 amigos, ¿ah? Pero realmente, ¿cuántos son tus amigos? Si te vino, te conozco en caso de una necesidad. Entonces, cuando tú realmente conoces a una persona o cuando te relacionas con ella, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Relacionándonos con Dios. ¿Y cómo nos relacionamos con Dios? A través de la oración. A través de la oración personal. A través del escucharlo. Que en Dios no se puede escuchar. Hay muchas formas en que Dios habla. No estamos acostumbrados a hablar. Pero también hay que escuchar, hay que hacer silencio. Y cuando tú haces silencio, el Señor se puede manifestar como tú menos piensas. De allí entonces que este es un tiempo de oración profunda. Es un tiempo de meditar. Es un tiempo de lectura espiritual. Es un tiempo de sacar tiempo para nosotros mismos y sacar tiempo para nosotros mismos para darle a Dios la oportunidad de que sea Dios en ti, sea Dios en mí, sea Dios en nuestra vida.
y dándole la oportunidad a Dios de que sea Dios en nosotros, entonces estaremos más abiertos a la gracia. Y si estamos abiertos a la gracia, estamos abiertos entonces a nuestros hermanos. Vamos a una pausa y regresamos a Catequesis Viviente. Continuamos en Catequesis Viviente. Y estamos hablando de la necesidad que tenemos de orar en este tiempo de Cuaresma y la necesidad que tenemos de hacer las cosas bien. Y que tenemos que hacer las cosas bien porque definitivamente si hacemos las cosas mal, llega el momento en que nosotros mismos nos cansamos. Y los que están a nuestro alrededor también se cansan de las cosas malas que hacemos. Entonces decimos que están contra mí. No, nadie está contra ti. Nadie está contra ti. Tú eres la primera persona que está contra ti mismo desde el momento que estás haciendo las cosas mal. Aparte de eso, de que si hacemos las cosas con criterio de eternidad. Estamos hablando de eternidad. Porque estamos tan acostumbrados a la inmediatez que nos olvidamos de lo que es eternidad. Eternamente felices, eternamente desgraciados. Si tomamos en cuenta la visión de eternidad, creo que las cosas serían diferentes. Si yo me muero en este momento, ¿qué destino me espera? Por ahí hay una canción de Marisol, creo que es que canta, y ella dice que el día que se muera, ella quiere que el día que se muera sea como hoy. ¿Sí? O sea, que está tan consciente, igual decía la Madre Teresa de Calcuta cuando le preguntaron, sí, ella decía, no, que el día que me muera quiero estar haciendo lo que estoy haciendo ahora. O sea, la conciencia de que estoy dando lo mejor y de que estoy haciendo lo que estoy haciendo bien, me lleva a mí a ¿qué? A que yo viva cada minuto, cada instante, cada segundo, como lo que debe ser, una ofrenda agradable a Dios. Y esa es mi vida. A diferencia de los que se la pasan la vida haciendo el juega vivo, ya sea en juegos de azar o haciéndole juega vivo a otras personas que dicen, no, llegado el último momento yo me arrepiento. Es decir, vivo mi vida como me da la gana, pero entonces en el último instante es que voy a arrepentirme y por ese arrepentimiento entonces Dios tiene que tener misericordia conmigo porque en el último instante me arrepentí. Porque Dios es bueno. Ajá, porque Dios es bueno. Pero lo que pasa es que yo pienso también que no pensamos mucho en la muerte. Pensamos que de repente vamos a estar... o sea, que todavía no me va a llegar o que eso... Y más que la muerte, lo que estaba diciendo la hermana, es ese sentido de eternidad. Me muero y se acabó, ya. Fufru terminó, ya no hay más nada, pero resulta que sí hay algo más allá. Claro. Después que me muero, ahí la vida continúa. Y precisamente ese algo más allá es lo que vemos nosotros en la parábola que nos cuentan de Lázaro y el rico. Vamos a escucharla. Vamos entonces a tomar nuestra Biblia y vamos a reflexionar en la lectura del Evangelio de San Lucas en el capítulo 16, versículos del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino, y todos los días celebraba espléndidos banquetes. Y había también un pobre, llamado Lázaro, tendido en el portal y cubierto de úlceras, que deseaba saciar su hambre con lo que tiraban de la mesa del rico. Hasta los perros venían a lamer sus úlceras. Un día el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También murió el rico y fue sepultado. Y en el abismo, cuando se hallaba entre torturas, levantó los ojos el rico y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje en agua la yema de su dedo y refresque mi lengua, porque no soporto estas llamas. Abraham le respondió: Recuerda, hijo, que ya recibiste tus bienes durante la vida, y Lázaro, en cambio, males. Ahora él está aquí consolado mientras tú estás atormentado. Pero, además, entre vosotros y nosotros se abre un gran abismo.
de suerte que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni tampoco puedan venir de ahí a nosotros. Replicó el rico: entonces te ruego, Padre, que lo envíes a mi casa paterna, para que diga a mis 5 hermanos la verdad, y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió: ya tienen a Moisés y a los profetas, que lo escuchen. Él insistió: no, padre Abraham, si se les presenta un muerto, se convertirán. Entonces Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco harán caso, aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Había un hombre, sin nombre, ¿ah? Un hombre sin nombre que se vestía de púrpura y lino. Ya eso le está diciendo, ustedes saben que la púrpura, ese color lo sacaban de los moluscos, ¿no? Y que el lino venía de Egipto. Así que era algo muy fino, era la vestidura propia de los monarcas. Así que estamos hablando de alguien que tenía, decían los pelados por ahí, como un montón de taratantán de pocotón de billetes. ¿Sí? Estamos hablando de alguien que tenía mucho dinero. Y como tenía mucho dinero, grandes banquetes. Todos los días, dice. Grandes comidas. Es decir, que eso no era solamente los fines de semana, como en nuestros barrios, que los fines de semana nadie duerme, ¿no? Sino que eso era todos los días banquete y festejo. Y lo que más nos llama la atención es que en medio de tanta comida y de tanto lujo, había un pobre en la puerta pasando hambre. Y que deseaba ardientemente comerse algo de las migajas. Pero el pobre sí tiene nombre, llamado Lázaro. Deseaba saciar su hambre con lo que tiraban de la mesa del rico. Esto me recuerda, la vez pasada estábamos hablando de los perritos, ¿no? Cuando la mujer le pide a Jesús que le dé algo de comer, ¿sí? Y dice que los perritos comen de la mesa, ¿sí? Pero aquí él deseaba saciar su hambre de lo que tiraban de la mesa de rico, de lo que tiraban. Y la pregunta que nos hacemos, con tanto que había y con tanta necesidad, ¿cómo ese hombre rico no pudo ver al pobre? Ahí va. Y era uno. Era uno. Pobre. Ahí va, ahí va. ¿Qué pasa? Se mueren los dos y destinos diferentes. Aquí en la tierra el mismo destino, porque aquí todos vamos a tener el mismo destino. ¿Cuál es el destino de nosotros aquí en la tierra? Morirnos. Este es nuestro destino, ¿ah? Yo recuerdo, estando yo en primaria, se murieron algunos de mis compañeros, pequeñitos. Antes de entrar a la escuela, estando yo en casa por allí, ya escuchaba que habían muerto algunos, que fue a dar a luz y se murió el bebé, o que el bebé no nació bien, o alguien que de pronto un niñito, no sé qué pasaba en la carroza, era un niño que habían enterrado. Y para la invasión, incluso cuando fui a ver a mis hermanos que estaban en la morgue, una mamá llorando porque se acababa de morir su bebé recién nacido. Es decir, la muerte, estando en la secundaria, en 5º año, ¡puf!, se nos muere una compañera. En la universidad se mueren los compañeros. Ya después en la maestría se mueren compañeros. Entonces, cuando tú te das cuenta, tú dices, definitivamente que de la muerte nadie se escapa. Nos hemos escapado nosotros de chiripa, ¿eh? Porque a nuestro lado cualquiera ha caído. Pero lo triste del caso es que a pesar de que se han muerto los demás, ¿cuántas veces tú has pensado, oye, ¿y si hubiera sido yo? Y se mueren, igual destino, pero eternidad es diferente. Ahora, ¿por qué se fue Lázaro al cielo? Si ahí no se ve que Lázaro hizo ninguna obra buena, como quien dice, solamente estaba ahí tirado. ¿Y por qué se va el otro al infierno si tampoco hizo ninguna obra mala? Porque no lo maltrató, no lo humilló, que sea, no, sencillamente. ¿Ves? Pero hay una realidad,
¿Qué fue lo que hizo que éste se condenara? ¿El que tuviera mucha plata y que él se salvara? ¿El que fuera pobre? No. Porque mucha gente dice, ay, es que esos pobres, esos ricos desgraciados. No. Vamos a dejar la cosa ahí. No es lo que tú tengas, es lo que tú haces con lo que tú tienes. ¿Y cuál fue el pecado de este hombre rico? El pecado de este hombre rico fue la indiferencia y la ceguera, la falta de misericordia, el no darse cuenta de la necesidad del otro que estaba a su puerta, la indiferencia total. Entonces esa indiferencia total impidió que él pudiera realizar la obra de misericordia a la que estaba llamado. Teniendo la oportunidad de hacerla. Ese es el asunto, teniendo la oportunidad de hacerlo, estaba tan metido en sus fiestas y en su comida que no se dio cuenta que había otro que ni celebraba ni comía. Y eso es lo que es la indiferencia, por medio del cual hay tanta desigualdad en nuestra sociedad. El problema nuestro no es la carencia ni la falta de bienes. El problema nuestro no es que haya demasiada población. El problema nuestro no es que hay demasiados pobres. El problema nuestro es la desigualdad, la falta de empatía. El problema nuestro es que no vemos la necesidad del otro, no nos damos cuenta de la necesidad del otro y por lo tanto somos indiferentes ante la necesidad del otro. De ahí entonces que estamos llamados ¿a qué? A darnos cuenta que siempre nosotros vamos a tener algo para darle a otro que necesita. Porque darle al que necesita no es una limosna, es una obligación. Es una obligación porque es algo que le pertenece, puesto que nuestro Dios, que es bueno y hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores, y que nos da el aire a todos, no es de que estos como son pobres van a tener un aire diferente. Yo recuerdo, no sé, yo recuerdo antes, cuando uno pasaba por Paitilla, cuando estaban la gente pudiente allá por Paitilla, que uno decía que este es el barrio de la gente de Caché, de los Rabiblancos, ¿ah? Y tú pasabas por ahí una vez ibas con un pañuelito, porque en medio de todo lo que había, el olor a excremento que salía del mar era bárbaro, ¿no? Entonces nosotros decíamos, los pobres respiramos aire diferente y acá respiran aire de cloaca. Sí, es solamente, y nos reíamos, fue bueno. Ahora, ¿qué sucede? La indiferencia del que tiene, y ojo lo que estoy diciendo, el que tiene, sea dinero, sean carismas, sea lo que sea, y que no pone al servicio de los demás, es una injusticia que clama hasta el cielo. Porque yo puedo estar en este momento aquí con ustedes y a mi lado está Leida María, y puede que yo esté necesitada, y Leida María tenga lo que yo necesito, pero no se da cuenta, porque está metida en sus problemas, o porque está metida en sus alegrías, o porque está metida en lo que sea. Pero eso impide que se dé cuenta que yo estoy necesitada, o me impide a mí darme cuenta de que ella está necesitada. Porque es que el rico es aquel que no le sirve a Dios, sino a sus riquezas, y sus riquezas son precisamente esas que usted acaba de mencionar. O sea, lo que yo considero que es mío y que quiero seguir acumulando, como hablábamos en programas anteriores, de atesorar esos tesoros que yo tengo allí como míos, esas riquezas. El rico que hacía, él celebraba todos los días espléndidos banquetes, estaba sirviendo a esa riqueza que él tenía, demostrando que él tenía esas riquezas, y muchas veces así pasa con nuestros dones y carismas. Los queremos nada más para mí o para lo que yo necesito, más no para lo que necesitan los demás, no para el servicio del Señor, y por eso es que de repente quedamos sin ese don, ese talento que el Señor nos dio, porque no lo utilizamos para su servicio. Y ahí viene nuevamente el enterrar aquello que Dios nos ha dado. Y cuando enterramos lo que Dios nos ha dado, déjame decir una cosa, cuando Dios tiene dispuesto que algo suceda, va a suceder, contigo o sin ti. ¿Cuál va a ser la diferencia? En que lo que tú pudiste hacer, lo va a hacer otro. Dime quién perdió. Dime quién perdió. Podías haberlo hecho tú y haber ganado méritos para el cielo, pero como te negaste a hacerlo, el Señor utilizó a otra persona y que lo hizo, no como lo ibas a hacer tú, tal vez mejor que tú, pero lo hizo.
Y es que mientras oigo, uno va recordando situaciones de vida que ha vivido, que ha compartido y que ha experimentado. Y yo recuerdo personas que siendo pobres, con escasez y pudiendo compartir con otra persona, lanzan expresiones como esta: a ese desgraciado o a esa desgraciada no le voy a dar nada porque no se lo merece. Prefiero tirárselo a los perros, prefiero botarlo, prefiero que se pierda, prefiero que se pudra antes de dárselo a esa persona. Y en cuanto a los dones, igual, o sea, personas que teniendo la oportunidad de poder servir con su canto, con su servicio en las parroquias, haciendo cualquier otra cosa, dice, no le voy a dar el gusto a ella, que se quede con las ganas. Entonces, ahí viene lo que usted dice, ¿quién está perdiendo ahí? Pues naturalmente yo, que pudiendo haber recibido algo de bendición en ese servicio, pues mira, mejor lo guarda aquí en el bolsillo y que se vaya todo el mundo para donde vaya. Y esas son las cosas que hacen que el reino de Dios no se pueda ver ni se pueda vivir aquí en esta tierra. Vamos a una pausa y regresamos a Catequesis Viviente. Continuamos en Catequesis Viviente. Estamos hablando de Lázaro y de rico. Yo no dije Epulón, yo no mencioné la palabra Epulón. ¿Se dieron cuenta que yo no dije Epulón? Y no dije Epulón porque Epulón no está en la Biblia, aunque nosotros decimos el pobre Lázaro y el rico Epulón, o el rico Epulón y el pobre Lázaro. Pero en realidad ya sabemos que aquí no está. Ustedes lo leen y no lo van a encontrar. Pero bueno, ustedes saben que de todas maneras nosotros siempre le ponemos nombre a las cosas, así como le pusimos nombre a los Reyes Magos y todo lo demás. Bueno, entonces, ¿por qué motivo se condena el rico? Que el rico viene a representar no a un hombre, viene a representar a toda una sociedad, a todo un colectivo de quienes, pudiendo hacer algo y pudiendo hacer más y pudiendo compartir con otros, no comparte. Con una mentalidad totalmente centrada en sí mismo y en los suyos. Y con una mentalidad que los aparta de la necesidad del otro, con una necesidad que le impide ser compasivo, porque ahí es donde está el asunto. No hubo compasión para con el necesitado. Yo le escucho, yo diría que adormecida y anestesiada, y así como cuando usted se queda mirando lo que está mirando, llámese el equipo como le quiera llamar, pero está metida ahí. Y entonces usted mira a la izquierda, mira a la derecha y vuelve y se centra aquí. O sea, son tantas las cosas que ahora nos impiden ver esa realidad que volvemos a lo mismo. No es el desarrollo tecnológico el malo, es que yo hago con todo ese desarrollo tecnológico que hace que yo me sienta como anestesiada, porque él no me anestesia, yo me dejo anestesiar por él. Y es como pensar, ¿no?, que de repente estaba el pobre allí en ese lugar y, como decía la hermana Daira hace un momento, que no comía, que no festejaba y no celebraba porque estaba allí enfermo y necesitado y sediento y hambriento. Y sin embargo, el rico no lo veía, y así nos pasa muchas veces. Incluso en los profesores, los maestros, el padre de familia, el empleador, el trabajador, que no vemos a esa persona que está al lado nuestro, que está necesitada de que lo enseñe a leer, por ejemplo, de saber y de preocuparme por qué está bajando sus calificaciones, qué le está pasando en casa de repente que no está dando lo que él podría dar, y así muchas cosas podríamos mirar, porque nos hemos quedado de repente en ver esas riquezas que yo tengo y no ver al que me da esas riquezas, porque al ver al que me da esas riquezas, que es Dios, entonces yo voy a poner esas riquezas que Él me dio a su servicio y al servicio de los más necesitados. Es que precisamente la indiferencia, y esa indiferencia hacia los demás es precisamente lo que el Papa Francisco ha llamado la cultura del descarte, ¿sí? La cultura del descarte que nos hace sencillamente, como quien dice, solamente tiene valor algunas cosas o algunas personas, el resto no sirve.
Y yo recuerdo cuando yo estaba en Bogotá, que a los gamines y a la gente de la calle se llamaban los desechables. Y como se llamaban los desechables, hubo un movimiento, hubo un tiempo en que sencillamente aparecían en las noches, en la mañana, amanecían 8, 9, 10, 12, 15 desechables muertos, los estaban matando. O sea, descarte, hay que descartarlo. Y ¿por qué hay que descartarlo? Porque estorban. Y es que muchas veces nos estorban. ¿Por qué nos estorban? Porque nos hacen ver nuestra miseria. Dejan en evidencia nuestra miseria. Dejan en evidencia nuestra falta de misericordia, nuestra falta de caridad, nuestra falta de sentido de ayuda, de nuestra visión de que todos juntos nos salvamos, todos juntos nos condenamos. De ahí entonces que esta parábola no te está diciendo a ti cómo es el cielo ni cómo es el infierno. Mira que ni siquiera se presenta. Sencillamente nos está diciendo que tenemos que tener una visión de eternidad y que se va a pagar allá lo que estamos haciendo acá. Nos está invitando a que nos centremos en aquello que es eterno, porque este mundo es pasajero. ¿Cuántos años tengo yo? Los que tenga, ¿cuántos me faltan? Los que haya vivido, ya me falta vivir menos. Y en cualquier momento puede que venga para acá y no llegue. O puede que me acueste y no me levante. O puede que vaya a comer y no me lleve la cucharada de la boca. O puede que esté predicando y no me salga la palabra. Y cuando se dan cuenta, pues me llamó. ¿Y estaba yo preparada para ese encuentro? No. Y ahí está el detalle. Y ¿sabe qué es lo delicado de todo eso que usted está compartiendo con nosotros aquí? Que a veces pensamos que somos los adultos los que estamos lejos de esa realidad. Pero usted recuerda que en estos días hemos estado hablando sobre todo de problemas existenciales que tienen los adolescentes. Y pongo el ejemplo de María Victoria, que ella escucha a sus compañeritos y a otras personas de su edad, 15, 16 años, con problemas existenciales. ¿Qué se supone que podemos nosotros esperar de esos? Si nosotros que estamos ya adultos y que se supone que tenemos conocimiento y experiencia, y que, paréntesis, ahí en la parábola decía que el rico tenía ¿cómo se llama? A los profetas. Nosotros tenemos la Biblia completa y no le prestamos atención. Entonces, es crítica realmente la situación, es crítico que nosotros escuchemos, es crítico que nos pongamos, así como empezamos el programa, realmente a analizar qué estoy haciendo con mi vida y qué estoy haciendo con lo que está a mi alrededor para yo aportar algo a esa eternidad que me está esperando a mí, porque si no voy a llegar con las manos vacías. Y de hecho eso es lo que el Señor busca tal vez a través de esta parábola, que nosotros aprendamos a vivir de la manera correcta en nuestra vida diaria, porque en algún momento nosotros como pobres y necesitados también vamos a sentirnos en algún momento ricos por las cosas que yo tengo, porque si no va a haber nadie en este mundo que de repente no tenga tampoco que no pueda dar de lo suyo, de su experiencia, de los dones que tiene, incluso de la comida que tiene, porque yo puedo tener un plato de arroz solamente, pero hay alguien que no tiene ni siquiera un plato de arroz. Entonces, y de ahí me convierto yo tal vez en ese rico y no miro al que está más necesitado. Y eso me recuerda esas lecturas que mandan por ahí algunas veces del Señor que se estaba quejando de su pobre existencia. Habían dos, ¿no? Uno que se quejaba de su pobre existencia y porque solamente tenía para comerse un banano, un guineo, y se comió su guineo y tiró la cáscara. Y cuando miró para atrás, venía otro mendigo recogiendo la cáscara para comerse la que él había tirado. Igual el otro que se quejaba de que no tenía zapatos, y cuando pasa por su lado alguien que no tiene pie. Entonces, muchas veces nos estamos quejando porque no tenemos, pero siempre hay alguien que tiene menos que nosotros, o siempre hay alguien que tiene más que nosotros. Por eso cuando estamos en este momento en que estamos viviendo situaciones en las que estamos viendo una sociedad como en retroceso, yo siempre hablo de sociedad en retroceso, ¿sí? Porque anteriormente, y uno dice, no, tú no tienes que vivir el pasado, pero hay cosas que tenemos que recordar. Y tenemos que recordar precisamente porque en la medida en que lo estemos recordando,
en esa misma medida podemos evitar cometer los errores que se están cometiendo. Yo recuerdo que donde nosotros vivíamos, cuando subías las escaleras, esos olores a comida, qué rico, ¿sí? Y yo recuerdo que donde nosotros nos habíamos criado, siempre había un plato de comida. Si tu mamá no estaba, había una vecina que te daba un plato de comida. Y si tu mamá no estaba, había alguien que estaba pendiente de ti. Y el vecino era tu familia. Y el vecino te cuidaba. Y el vecino te protegía. Y el vecino te ayudaba. Y el vecino también le ponía queja a tu mamá, ¿sí? No estaba alcahueteando. Y eso hacía que la vida del barrio fuera una vida familiar. Y tú te sentías bien. Yo nunca escuché de que estrés. A esa edad yo nunca escuché estrés. Y que niño de 12, 13 años y que con infarto, no, eso no se daba. Pero ahora, cuando nos hemos centrado más en nosotros mismos y hemos perdido el sentido de justicia, porque se ha perdido el sentido de justicia. Miren, por eso es que tenemos que revisarnos. ¿Qué tan justo estoy siendo yo? ¿Qué tan justo estoy siendo yo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis vecinos, con mis profesores, con mis alumnos? ¿Qué tan justo estoy siendo yo? ¿Qué tanto estoy motivando yo a otros para que su fe se mantenga? ¿Cómo estoy viviendo la prudencia? ¿Cómo estoy viviendo yo los dones, los carismas? ¿Cómo los estoy poniendo al servicio? ¿Qué estoy aportando yo a la sociedad? Dime yo qué estoy aportando a la sociedad para que sea mejor, aparte de estarme quejando. Porque quejarse es muy fácil. Es muy fácil decir, este gobierno corrupto, este gobierno ladrón, este gobierno no sé qué. Pero ven acá, si es verdad que es corrupto, que es ladrón, pero yo en mi oficina también me estoy robando los lápices. Y yo también estoy siendo corrupta. Y yo también estoy firmando tarde y estoy llegando tarde y me quedo ahí temprano. Yo tampoco estoy cumpliendo. ¿Tú sabes cuántas veces, precisamente por la corrupción que se está viviendo y porque hago las cosas de cualquier manera, otras personas están sufriendo? Entonces es falta de justicia. ¿Tú sabes cuántas personas han tenido que gastar cualquier cantidad de dinero que no tienen, sencillamente porque una persona en su puesto de oficina no dio la información que tenía que dar o la dio mal? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que somos cristianos y de que estamos viviendo una cuaresma que nos lleva a revisarnos. Pero cuando nos lleva a revisarnos, nuestra revisión debe ser en función de los demás. Porque muchas veces dice, ay, yo que soy mentirosa. Pero me quedo en que soy mentirosa. Pero no me quedo cómo está afectando mi mentira a la otra persona. Yo que hablo mal de los demás. Pero no me estoy poniendo a pensar ese hablar mal de los demás, cómo ha afectado a la otra persona y hasta qué punto he hecho que otros se conviertan en enemigos de esa otra persona. Hasta qué punto lo que yo estoy diciendo con mis palabras está matando a otra persona y está haciendo que otros le tengan resentimiento. Y de eso también tenemos que darle cuenta a Dios. Por eso cuando estamos hablando de que estamos en cuaresmas y que tenemos realmente que mirarnos, es hacer una introspección sin engaños. Y volvemos a lo que dijimos al principio. Si te sientes que eres perfecto y que no tienes nada que cambiar, entonces pregúntale a la persona que está más cerca de ti y que sea sincera. Porque si soy jefa y le voy a preguntar a un subalterno, oiga, ¿usted cree que soy un mal jefe? Y no, usted jefecito es el mejor. Recuerdo cuando en cierta ocasión una conocida mía decía que la empresa de ella siempre estaba catalogada como la mejor empresa, donde los trabajadores eran los mejores, donde se vivía el ambiente de alegría y una cosa y la otra. Sin embargo, mi amiga siempre estaba estresada y a las 2, 3 de la mañana muchas veces pensando en el trabajo y cuando llegaban los jefes y no sé qué y no sé cuándo. Y entonces, sin embargo, cuando hacían las encuestas, todo el mundo mentía. ¿Y por qué mentían? Tenían miedo de perder su trabajo. Y como tenemos miedo, entonces el miedo nos lleva a mentir. Y cuando estamos mintiendo, entonces estamos siendo cómplices. Y se sigue dando una situación injusta. Una situación que podría cambiar, no cambia. Y no cambia porque yo misma estoy dando motivo para que se mantenga, ya que el miedo o la necesidad me impide ser sincera. Y nosotros estamos en este mundo, pues el Señor nos dio, como decíamos, todos los dones, los talentos, nos dio la naturaleza, nos ha dado bienes materiales, espirituales,
y nosotros estamos llamados a saber administrar eso que el Señor nos dio. Y es lo que usted está diciendo, pues tenemos que hacer esa revisión para verificar entonces cómo cada uno de nosotros está administrando eso que el Señor nos dio. Y si lo estamos administrando de mala manera, pues es momento de hacer un alto y de reiniciar esa administración para hacerlo según la voluntad de Dios. Y si lo estamos haciendo bien, pues qué bueno, pero seguir entonces aumentando esa mejor manera de administrar, sabiendo y conociendo que nosotros estamos en esa administración preparándonos para el camino de la eternidad. Y ya que nosotros tenemos algo más que a los profetas, tenemos la Biblia completa, señores, utilicemos este aparato para evangelizar. Y si no lo vamos a utilizar para evangelizar, por lo menos en Cuaresma, apáguelo. No ponga mensajes que alejen a las personas de precisamente de este caminar, de este tiempo de conversión que es importante para todos nosotros. Y es un tiempo que se repite año tras año. Y entonces también tienes que evaluarte. ¿Lo estoy viviendo mejor que el año pasado? ¿Hasta qué punto las otras cuaresmas que yo he vivido me han cambiado? Me han llevado realmente a iniciar mi proceso de conversión y a continuarlo, a no quedarme a mitad de camino. De allí entonces que pidamos la asistencia del Espíritu Santo para que la luz venga Espíritu Santo y llena nuestros corazones, dando la valentía y la fuerza para hacer lo que tenemos que hacer y para poder marcar la diferencia en este momento histórico que nos está tocando vivir. Que el Señor los bendiga a ustedes abundantemente, que los que están enfermos, por favor, no dejen de orar y que su oración también se ofrezca por la conversión de los pecadores. Y que los que no están enfermos no dejen de orar para que el Señor nos mantenga siempre unidos y viviendo en paz y en armonía. Que el Señor nos bendiga a todos abundantemente y los seguimos esperando como siempre en Catequesis Viviente.